no quieren hablar el guayúnaiqui y las madres no quieren. ¿Por qué? Porque cuando se van de aquí, en el bus de los filú, nada pasaje, te lo van soltando del corral. Te lo dice el colector, es el primero que te etiqueta. Y te lo digo por experiencia, porque mi formación fue entre todas estas ciudades, pero siempre iba y venía. ¿Ok? Entonces, el representante, la madre guayú, para que no se burlen de su hijo, de su hija, en la universidad, entonces no le está enseñando el guayú. Depende de qué compañeros están conmigo. Guayúnaiqui. Y también hablo el español. Guayúnaiqui. ¿El español? Guayúnaiqui y español, las dos. Ya, pues el colegio y Guayúnaiqui, nada más las compañeras. En la casa, con mi padre. En la casa y cuando estamos reunidos con la familia. Con los compañeros. En el hogar. En la casa. Gaspiaru, su colegio, maika guayu y rengona tamán, si a guayu beca de baja en guayu y hasta yota de guayu de conducay. Desde mi infancia, de mi niñez, fue que lo primero que aprendí fue el guayúnaiqui. Mi mamá que me enseñó desde pequeña. En el hogar. A través de mis padres. Aprendido. Taya tepichi chong taya unus taya marrascaya marrascaya no unus taya la grita ox mama ayaras taya guanepi hamay hat squay pa tup chonka mshichi chita shikai samay pocha snaria tu taika no kulahastain tu ma almost aguantamos. Voy a hablar ahora en castellano. No importa que a mí no se tenga la limitante de mi lengua materna. Yo la hablo, no me da pena en preescolar. Recuerdo un niño llamado Medardo. Me decía, ay maestra, ¿cómo hay guayuna? Que tú empiezas. 5 años, un niño de 5 años así me decía. Yo pienso que se debe implementar estrategias, darle más reimpulso a lo que es la EIB, la educación intercultural bilingüe o etnoeducación, ya que en la actualidad, como le dije anteriormente, los padres no están todos los días con sus hijos en el hogar y por lo tanto el docente hoy en día debe asumir ese rol de ser padre, transmisor de conocimiento en el idioma del guayúnaiqui y debe ser un eje fundamental en las diferentes asignaturas, que no solamente sea guayúnaiqui, sino también que el tema del territorio, en las ciencias sociales, se imparta de manera bilingüe, en guayúnaiqui y en español. Afirmar que es una necesidad la transversalización del guayúnaiqui en el proceso educativo, porque nosotros estamos rescatando ni un idioma, nosotros tenemos nuestro idioma y estamos claros, y es un idioma rico en la dialéctica, en la fenomenología, lo podemos hasta incluso, ahora la modalidad, ¿no? Las TICs nos permiten a nosotros escribir nuestro idioma revisando nuestra gramática. Onustaya,